Bueno, dentro de este tipo de enfermedades, vamos a empezar con el ciclo de neoplasias malignas de estómago. Vamos a sacar toda la bibliografía del American College of Gastroenterology, del Japanese Gastric Cancer Association y de los comités de cáncer, tanto americanos. Como primera pregunta, en el cáncer gástrico, ¿hay disfagia cuando el proceso involucra a la curvatura mayor distal, el cardias, el antro, el cuerpo, el fondo gástrico? Esto nos lleva a recordar la fisiología gástrica, en el cual vamos a poder denotar de que tenemos una parte proximal y una parte distal. En la parte proximal es donde vamos a ver la parte del cardias, la parte del fondo, la parte del cuerpo. En la parte superior también vemos lo que viene a ser la unión gastroesofágica, viene a estar la crura diafragmática y vamos a tener la curvatura menor y la curvatura mayor. En la parte distal está sobre todo conformada por el antro, por el píloro y por el canal pilórico. Por lo cual, en el cáncer gástrico hay disfagia con el proceso involucra el cardias. Esto debido a que si tenemos un tipo de cáncer a nivel cardial, obviamente esto va a causar un tipo de dificultad para el paso y esto hace que el esófago se dilate y por lo tanto vamos a tener la dificultad o dolor a la deglución de los alimentos. Tenemos que recordar claramente que la mucosa gástrica normal está expuesta a diferentes tipos de factores o reacciones. Para empezar, puede ser genéticamente por el huésped, por polimorfismos genéticos de tipo inflamatorio, por interleuquinas, factor de necrosis tumoral o también por procesos detoxificantes, antioxidantes, reparatorios y otro tipo de enfermedades que vamos a ir repasando. El ambiente externo, bajo nivel socioeconómico, hacinamiento, dieta rica en sal, baja en antioxidantes, el tipo de mitos por respuesta pueden causar daño a la mucosa gástrica. Y lo que está en boga ahora, el Helicobacter pylori, que son genes de virulencia y su origen filogenético. Entonces la mucosa gástrica normal va a ir a dos tipos de cambios, una gastritis neotrófica y una gastritis atrófica multifocal. Caso clínico. Masculino de 30 años que vive en hacinamiento doméstico con malas condiciones sanitarias y consume agua no potabilizada. Estos son factores de riesgo para presentar principalmente la siguiente patología: esófago de Barrett, úlcera gástrica, adenocarcinoma de estómago, gastritis. Vayan pensándolo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Si nos ponemos a pensar los factores de riesgo adquiridos, vamos a tener los nutricionales: alto consumo de sal, alto consumo de nitrato, baja dieta en vitamina A y C, alimentos ahumados. En la parte ocupacional, los trabajadores de goma, los trabajadores de carbón, consumo de cigarrillos, infección por Helicobacter pylori, virus del Epstein-Barr, exposición a la radiación. Todos estos tipos de factores adquiridos ocupacionales vienen a estar dados por un tipo de mala dieta o por el tipo de alguna adicción, ya sea del tabaco o principalmente por la infección del Helicobacter pylori. Dentro de los factores genéticos que les comentaba tenemos todos estos. Puede haber cánceres gástricos difusos hereditarios o cáncer gástricos familiares, los famosas poliposis adenomatosas familiares y lesiones precursoras, que esto es donde tenemos que tomar bastante en cuenta, porque aquí tenemos pólipos gástricos adenomatosos, gastritis atrófica crónica, metaplasia intestinal y enfermedad de menetrier. Si nos vamos a remontar la historia natural de la enfermedad, vamos a ver que la mucosa normal empieza como un epitelio normal. Posteriormente, por el abuso o genéticamente por los factores predisponentes, esta va a migrar a una gastritis atrófica. Posteriormente, esta gastritis atrófica va a ir a una atrofia de la mucosa, una metaplasia intestinal, llegando a la displasia y lo que llega a un carcinoma intestinal.
Lo cual, si pueden ver ustedes, es obviamente la variación de cómo va a ir este tipo de enfermedad siguiendo la historia natural. ¿Cuáles son las lesiones premalignas? Los pólipos gástricos adenomatosos de un 2 a un 24%, las úlceras, gastritis atróficas, gastritis hipertrófica o enfermedad de Menetrier. La enfermedad de Menetrier también se hace llamar como el estómago de cuero. Bueno, tomando en cuenta y resolviendo el caso, para el caso clínico vamos a ver que la respuesta es la gastritis. ¿Por qué? Porque como ya les di la respuesta hace un momento, el hacinamiento doméstico, el consumo de agua, las malas condiciones sanitarias, obviamente son factores para tener gastritis. Pero esta gastritis puede ser lo que posteriormente, como repasamos, nos dé este tipo de factores predisponentes para una lesión cancerosa gástrica. Cuadro clínico. Vámonos con otro. Un hombre de 58 años fue a ver a su médico de atención primaria, con síntomas de dolor epigástrico y pérdida de peso. Se realiza un análisis que revela una anemia macrocítica significativa. Se remite al paciente al gastroenterólogo y se realiza una endoscopia superior que revela que encuentra un tumor en el fondo o fundus gástrico y se realiza una biopsia. En este estudio de extensión de pacientes, ¿qué prueba no incluiría? O en este caso, ¿qué prueba no le solicitaría? Marcadores tumorales CA, que es carcinoma embrionario, y el CA19-9, tomografía abdominotorácica, una ecoendoscopía o el ultrasonido endoscópico y el PET, que es la tomografía con emisión de positrones. PET. Bueno, los síntomas pueden empezar como síntomas inespecíficos. Posteriormente pasará a un diagnóstico en etapas más avanzadas, que ya el paciente va a presentar pérdida de peso, náuseas, anorexia, fatiga, dolor en el pegato, disfagia, saciedad proximal temprana, que es la primera pregunta que les dije, vómito persistente distal, hematemesis a un 10 o un 15%, y datos de un cáncer avanzado gástrico deben ser la citis, ictericia y una masa palpable. Los síntomas en frecuencia y porcentaje, en este caso, fueron la dispepsia y la hemorragia digestiva alta. Los signos principales van a ser la masa abdominal a nivel epigastrio, la hepatomegalia, el ganglio supraclavicular, el signo de Blumer, ascitis, nódulo periumbilical y tumor ovárico palpable. Vamos a ver estos. La palpación del cuello, en el cual vamos a ver este nódulo que vamos a ver es el ganglio de Virchow, que como pueden ver acá es la palpación del cuello de esta nódulación. A nivel axilar, el hecho de encontrar ganglio se llama el signo de Irish. Y umbilical, cuando vemos un nódulo, es el nódulo de la hermana María José. Ahí en el tacto vamos a ver el signo de Blumer y vaginalmente puede ser la enfermedad de Krukenberg. Este signo de Krukenberg es cuando presentamos algún tipo de manifestaciones o masas a nivel útero-vagina que están en relación a la parte gástrica. Lo característico de eso son las células en anillo de sello, que viene a ser un Krukenberg, tiene muy mal pronóstico. Otro tipo de signos, como pueden ver acá, nefropatía, poliarteritis, anemia microangiolítica, acantosis nigrans, queratosis seborreica, el síndrome de Trousseau o procoagulante, dermatomiositis y coagulación intravascular diseminada. La localización. En los países occidentales, los sitios más comunes de cáncer gástrico son la curvatura menor proximal, el cardias y la unión esófago-gástrica. Esos son los lugares más frecuentes en los que podemos encontrar. Volvemos a repetir, los sitios más comunes de cáncer son la curvatura menor, 16.5%, seguido del cardias, 16%, y la unión esófago-gástrica, que es la parte de acá arriba.
Lo mismo, localización antropíloros 50-60%, cardias 25%, cuerpo fondo 15%, curvatura menor 40% y curvatura mayor 12%. ¿Cómo los clasificamos? La clasificación de Borman los clasifica a este tipo de tumores o masas como grado 1 polipoide, grado 2 ulcerado, grado 3 ulcerado infiltrante y grado 4 directamente infiltrante, que viene a ser lo mismo que ponemos en estas gráficas. La clasificación de Broders: tipo 1 bien diferenciado, tipo 2 moderadamente diferenciado, tipo 3 pobremente diferenciado y tipo 4 indiferenciado. La clasificación de Laure de 1965. Normalmente este lo divide en una forma más práctica en si tiene infiltración intestinal, difuso o un patrón mixto. La clasificación de Lauren además toma variables como edad, peso, asociación a otro tipo de factores, tanto hereditarios como ambientales, factores predisponentes, y los divide en estos dos tipos de cáncer, ya sean cánceres difusos o cánceres de tipo intestinal. En ambos pueden ver las diferencias. En la edad, algunos son mayores de edad y en otros de población joven. En los tipos intestinales, hombre o mujer, hay una predominancia por el hombre, en cambio en otro es sin particulares de igual presentación. Y así como pueden ver, las metástasis igual es más común a hígado, en las intestinales y en las difusas a peritoneo. La localización en antro, en cuerpo y en fundus. Esto es como algo de conocimiento general que deberían tener. Y que la clasificación y estadificación que se usa actualmente es la TNM, en la cual paciente normal, cuando tenemos un tumor TX, T0 y TIC1, podemos decir que TX es un tumor primario que no puede ser evaluado. T0 no hay evidencia de tumor primario y TI es carcinoma in situ, es el primer grado. Posteriormente, el T1 es un tumor que va a invadir la lámina propia, T1A, lámina propia, o T1B, la submucosa. Estas dos vienen a ser los grados del T1. El T2 es cuando ya pasa o invade la capa de la muscular propia. El T3, el tumor ya sobrepasa y invade la subserosa. Y el tipo 4, en este se va a dividir en T4A y en T4B. El T4A que invade la serosa y el T4A que invade la serosa y el T4B que invade estructuras adyacentes. Estos ya van a estar relacionados con metástasis. N1, afectación de 1 o 2 ganglios regionales. N2 de 3 a 6 ganglios regionales, N3A de 7 a 15 y N3B de 16 o más. M0 sin metástasis, M1 con metástasis a distancia. Como podemos ver, esta es la clasificación según la gráfica que les di y cómo se van clasificando el T, el N y el M según la clasificación del TNM del American Joint Committee of Cancer. Etapa inicial, temprana y etapa localmente avanzada. La clasificación japonesa es un poco más detallada porque esta ya maneja tipo de o prefijos clínico, quirúrgico, patológico y final. Incluye un sistema de cáncer gástrico temprano. Los japoneses tienen una de las mayores presentaciones de este tipo de cáncer gástrico. Por eso los japoneses, para empezar, fueron los que inventaron la endoscopía. Son los que tienen la mayor incidencia y obviamente son los que tienen las mayores clasificaciones. En este tipo de clasificación, como vemos, puede ser clínica y patológica. Y lo va diferenciando igual en T1, T1 y T2B según los grados de superficie.
Vamos a tener diferentes tipos de patrones de diseminación y recurrencia. Los patrones de diseminación pueden ser extensión directa a ganglios linfáticos, circulación portal o circulación sistémica. Dependiendo de esto, tenemos que tomar en cuenta el grado 3, perdón, el grado 4B, que es el que ya sobrepasa los sucesos e invade otro. Eso va a ser por extensión directa, que lo más frecuente va a ser a hígado. Por ganglios linfáticos, normalmente este viene a presentarse a metástasis hepáticas, pulmonares y ováricas, que este es el tumor de Krukenberg. Circulación portal, hígado y circulación sistémica, igual puede invadir pulmón o la parte del hígado. Normalmente el ganglio linfático va relacionado con el Krukenberg. Metástasis linfáticas, parte superior 12%, media 10% e inferior 8%. Los sitios más comunes: estación 3 o curvatura mayor, la parte media, estación 3, 4 y 7, menor, mayor y gástrica izquierda, parte inferior, la estación 3, 4, 6, menor, mayor e intrapirálica. Dentro de la enfermedad metastásica, al momento del diagnóstico, en el 50% se encuentran estadios en 3 o 4, ya que vimos de que la sintomatología se presenta recién cuando el paciente ya tiene pérdida de peso, fatiga o presenta hemorragia digestiva alta. Entonces, lo que tenemos que ir a descartar en este tipo de pacientes son las metástasis más frecuentes, que van a ser la del hígado, en un 40% por vía hematógena, superficial o peritoneal, y los nódulos locos regionales o distantes. Menos frecuente son el ovario, que es el tumor de Krukenberg, médula ósea, sistema nervioso central y hueso, pulmón y tejidos blandos. Como acá les podemos decir, manifestaciones: nódulo periumbilical, el de la Emanuel José, ovarios, el tumor de Krukenberg, el ganglio supraclavicular izquierdo de Virchow, el axilar izquierdo, nódulo irlandés, más en el fondo del saco palpable, es el signo de Blumer, y la citis, que ya esto se pasó a peritoneo y que ya tiene una carcinomatosis peritoneal. La masa hepática palpable y la ictericia ya vienen a ser por estados metastásicos. Bueno, métodos diagnósticos. Vamos a tener la historia clínica, examen físico, biometría hemática, química sanguínea, la tomografía abdominal y pélvica y endoscopía. Dentro de los laboratorios vamos a tener que se encuentran normales hasta que ya presenta este tipo de situaciones avanzadas. Lo que tenemos que hacer énfasis nosotros es en la anemia. Van a tener un tipo de anemia macrocítica. El paciente va a tener sangre oculta en heces positiva, hipoproteinemia y enzimas hepáticas elevadas. Los marcadores tumorales que se van a venir a utilizar son de uso limitado, pero los más sensibles es el carcinoma embrionario, el CA, que es positivo de un 8,98%, y el CA19-9 de un 4 a un 65% en un total de un 30% de los casos. Los otros, tanto el CD133 y el BHCG, estos dos también no son tan específicos, pero se pueden llegar a utilizar, pero estos dos son los más sensibles y específicos. Los estudios radiológicos con doble contraste están en desusos porque nos dieron mucho falso positivo, y en cáncer avanzado sí se podría hacer porque tiene una mejor especificidad por las úlceras asimétricas o úlceras sobre un tumor. Todo el mundo sabe que el gold estándar es la endoscopía, porque tiene una sensibilidad mayor del 95%, y además que en el mismo procedimiento puedes sacar biopsia y ya puedes determinar el tipo de lesión. La sensibilidad con una biopsia es del 70% y a partir de las 7 biopsias 98%. Una úlcera gástrica que no se cura, tenemos que hacer unas 6 u 8 biopsias del borde de la base para descartar de que no sea cáncer. La tomografía puede ser trifásica de tórax y pelvis. ¿Por qué tórax y pelvis? Para descartar principalmente la parte de las metástasis.
detección de metástasis a distancia como complemento para buscar los ganglios linfáticos. Detectan lesiones hasta de 5 milímetros. Engrosamiento de la pared sugiere presencia de cáncer. Tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad del 60%. Dentro de estas preguntas, la respuesta sería que a un hombre de 58 años que fue a ver a su médico a la atención primaria con síntomas de dolor en epigastrio, pérdida de peso, se realiza un análisis que revela anemia macrocítica significativa. Se remite al paciente al gastroenterólogo y se realiza una endoscopía superior que revela que se encuentra un tumor en el fondo gástrico y se realiza una biopsia. En este estudio de extensión de pacientes, ¿qué prueba no incluiría? Como está acá marcado, el PET. La tomografía de emisión de positrones, a pesar que no lo nombramos acá porque viene recién, es un estudio que se utiliza más que todo de control, no es principalmente como diagnóstica al momento. El PET es sobre todo un tipo de estudio que se pide posterior o como un método de control posterior a haber realizado algún tipo de tratamiento, ya sea quirúrgico, radio, quimioterapia, para ver determinar el tipo de células que existen y determinar las otras. Como pudimos ver, los marcadores tumorales, la tomografía y la econoscopía sí son pruebas de estudio que se realizan en este tipo de patología. Y bueno, vamos a continuar en una segunda videoclase con el tratamiento del cáncer gástrico.